se puede traducir en diferentes palabras al español. Por ejemplo, una de ellas es alabar, que es la más común. Y encontramos esta palabra alabar o alabanza o alabarse en la Biblia en muchos pasajes. Y en particular en el libro de los Salmos aparece casi 100 veces la palabra alabar, porque usted sabe que el libro de los Salmos son cantos de alabanza, de adoración al Señor, y por eso encontramos esta palabra muchas veces, 100 veces en el libro de los Salmos. Pero alabar en su palabra original en hebreo también se puede traducir como elogiar. La palabra es H-A-L-A-L, se la deletreo, halal, si pudiéramos pronunciarlo así, H-A-L-A-L, halal o halal. Y esta palabra hebrea, que tradicionalmente se traduce como alabar, también se puede traducir como elogiar. También es posible traducirlo como brillar, resplandecer. También se puede traducir como celebrar. También como gloriar y gloriarse. Dice inclusive la versión de las Américas, en este pasaje dice no se gloríe. Entonces también se puede traducir esta palabra como gloriarse, aunque la más común, repito, es alabar. Entonces, la palabra alabarse, elogiarse, brillar, resplandecer, también tiene un aspecto negativo. Es decir, esta palabra también se puede usar en un sentido negativo cuando, por ejemplo, se traduce esta misma palabra como jactarse. Jactarse o vanagloriarse. La misma palabra que se puede traducir como alabar, brillar, resplandecer, se puede traducir en lo negativo, como jactarse o vanagloriarse. Y es que justamente lo que el Señor nos dice, principalmente en Jeremías 9, es que dice, no te alabes en esto, no te alabes en esto, no te jactes o no te vanagloríes en esto, en la sabiduría, en la fuerza, en el poder, la valentía y en las riquezas. Dice, no te vanagloríes, no te jactes, no presumas, no seas alguien prepotente en estas áreas. Y entonces el aspecto negativo de elogiarse a uno mismo, autoelogiarse, autoalabarse, autoexaltarse, es algo peligroso porque puede llevarnos a las personas que somos tan débiles en este sentido a la arrogancia, a la soberbia y a la altivez. Cuando yo, como decimos aquí en México, me creo mucho, me creo muy, ¿no? A veces decimos así, se cree muy. Significa que nos creemos más de lo que somos, nos jactamos de ello y repito, es un peligro porque nos puede llevar a ser arrogantes, soberbios, altivos, prepotentes, groseros con la gente. Y no es necesario que lo demostremos con nuestras acciones o nuestras palabras, sino con el simple hecho, mi hermano, mi hermana, con el simple hecho de que tú y yo lo pensemos, con el simple hecho de que tú pienses, por ejemplo, yo lo haría mejor que él, yo haría esto mejor que ella. Esa ya es una jactancia, esa ya es una vanagloria, una altivez de espíritu. Y dice el Señor, nos advierte que antes de la caída está la altivez, porque el Señor resiste a los soberbios. Es algo que el Señor realmente desprecia, le desagrada de sobremanera cuando alguien es altivo, jactancioso, presumido y todos sus sinónimos. Por eso es muy peligroso el que nosotros mismos nos alabemos, que pensemos que somos mejores que las demás personas, que, por ejemplo, que queramos tener siempre la razón. No sé si le ha pasado eso o ha conocido a alguien que dice que siempre tiene la razón, que no se equivoca, que no comete equivocaciones ni errores. Alguien que se cree perfecto, perfecta. Ese es un sinónimo de arrogancia, soberbia y altivez. Que nadie mejor que él, nadie mejor que ella para hacer tal cual cosa. Y es un peligro que tú y yo pensemos así, que somos los mejores en algo. Alguien que, por ejemplo,
no quiere, no le gusta perder una discusión. ¿Le ha tocado eso que están discutiendo y uno habla y el otro dice, argumenta, contraargumenta y no se calla? Cuando dice la palabra del Señor que la blanda respuesta apaga la ira. Y no me voy a dejar. Y no guarda silencio. Y siempre quiere tener la razón y siempre quiere ganar una discusión y siempre quiere decir la última palabra. Eso es nuevamente arrogancia, soberbia y altivez. A veces aplica con mucha sabiduría aquel refrán: calladito te ves más bonito, calladita te ves más bonita. Hay ocasiones en las cuales es mejor callarse, aunque sabemos que tenemos la razón o creemos la razón, es mejor callarse. Porque uno peca más cuando contraargumenta y cuando discute y se enfrasca en una pelea sin sentido y a veces por cosas insignificantes. Es mejor callar. Como Jesús nos dio la enseñanza: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero no, tú y yo somos contenciosos, rencillosos, queremos siempre ganar, no aceptamos cuando alguien nos contradice, no estamos de acuerdo cuando alguien hace las cosas diferentes a como nosotros las haríamos. Nuevamente son sinónimos o síntomas de un corazón arrogante, altivo y soberbio. La intolerancia, el yoísmo. ¿Sabe qué es el yoísmo con Y? El yoísmo es cuando alguien habla solo de sí mismo. Yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y alguien está diciendo una cosa: ah, sí, yo también. Ah, yo aquello. Ah, yo de esta manera. Ese es un yoísmo que siempre está hablando de lo que él, de lo que ella hace. De cualquier tema que le pongan enfrente: ah, yo también. Ah, yo me acuerdo. Ah, yo hice. Y eso es nuevamente sinónimo de pecado. Por eso Proverbios 27:2 nos da esta sugerencia y nos dice: que te alabe el extraño y no tu propia boca. Lo dice Proverbios 27:2. Que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Mire, ni siquiera dice que te alaben tus amigos, que te alabe tu familia, que te alaben tus hermanos, sino dice que te alabe el extraño, que te alabe el ajeno. Esa alabanza es mucho más meritoria cuando proviene de alguien que no nos conoce, que no sabe nada de nosotros, tuvo un encuentro, una situación y pronuncia una buena palabra acerca de nosotros. Eso es más difícil cuando recibimos una buena palabra de alguien que ni siquiera nos conoce. Entonces, mis amados hermanos, dice el Señor: no te alabes, no te gloríes, no te jactes, no presumas en tu sabiduría, en tu fuerza, poder, valentía y en tus riquezas. Y es que estos aspectos, la sabiduría que menciona Jeremías 9:23, la sabiduría, la valentía, la fuerza, el poder y las riquezas no son malas en sí mismas. Es decir, Dios no está peleado con la sabiduría, Dios no está disgustado con el poder, la fuerza y la valentía, Dios no está en contra de las riquezas, pero sí está a disgusto con quien se jacta de ellas, con quien presume de esas cosas, con quien se gloría de poseerlas. Y es que el que tú tengamos estas características de valentía, de fuerza, de sabiduría, de riqueza, no es malo tenerlas, pero sí tenemos que ver para qué las usamos, cómo las usamos o qué pensamos acerca de ello. Si lo usamos para nuestra gloria, si lo usamos para nuestra presunción, entonces al Señor no le agrada.
A Dios no le agrada alguien que es presumido. Como decía hace unos minutos, alguien que se cree mucho porque es muy inteligente, es muy sabio, es muy fuerte, es muy hábil, es muy atrevido, ha tenido éxito o ha acumulado riquezas y bienes materiales. Al Señor no le agrada. Por eso, las cosas en sí mismas no son dañinas, sino más bien el uso que les damos, lo que consideramos de ellas, cómo las tratamos, cómo las cuidamos, cómo las atesoramos. Eso es lo que resulta o puede resultar del desagrado del Señor. Puede ser para nuestra gloria o para la gloria de Dios. Puede ser una bendición, un ejemplo, un buen testimonio de lo que Dios hace en las personas, o puede resultar una piedra de tropiezo para otros cuando tú y yo somos presumidos en estas áreas. Por eso tú y yo tenemos que reconocer con toda humildad que no merecemos nada de eso, que nunca nos creamos, mis amados hermanos, que todas estas situaciones, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la valentía, el poder, es porque lo merecemos. No merecemos nada. Todo es por gracia de Dios. Y cuando tú y yo tenemos esa actitud correcta de saber que aún las riquezas no las merezco, pero Dios por su gracia me las ha concedido, entonces yo voy a ser una persona generosa con los bienes que el Señor me ha concedido. Yo voy a ser una persona que ayuda al necesitado, una persona que transmite sabiduría, da buen consejo, una persona que ejerce su poder para ayudar a otros, porque reconozco que no son míos, sino que el Señor me los concedió para que yo los administre para su gloria y para el bien de las personas a mi alrededor. Y vamos a ver de dónde proviene la sabiduría, la fuerza, el poder, la valentía, las riquezas. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. ¿Sabe? Proverbios está después del libro de los Salmos. Proverbios 2, vamos a ver la sabiduría. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la sabiduría? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se consigue sabiduría? ¿Dónde la venden para adquirirla? Proverbios 2, versículo 6 dice así la palabra del Señor, Proverbios 2, 6. Porque el Señor da ¿qué? La sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces, ¿quién da la sabiduría? Dios da la sabiduría. Por supuesto, yo tengo que esforzarme, tengo que dedicarme a estudiar, a prepararme, a consultar, en fin, a investigar. Y eso contribuye, por supuesto, a la sabiduría. Dice que de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Y sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra que Dios ha pronunciado y que hombres elegidos por Él la han puesto por escrito. Entonces, una fuente de sabiduría invaluable es justamente la Biblia. Aquí está la palabra de Dios escrita y aquí podemos encontrar muchísimo conocimiento, mucha ciencia, pero sobre todo sabiduría. Y Él es el que la provee. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la mejor aplicación del conocimiento. Lo repito, la sabiduría es la mejor aplicación del conocimiento para obtener los mejores resultados. Lo repito, la sabiduría es la mejor aplicación del conocimiento para obtener los mejores resultados. Eso es sabiduría. No solo es conocer, sino saber qué hacer con lo que yo conozco y hacerlo de la mejor manera para obtener los mejores resultados. ¿Cuáles son los mejores resultados? La gloria de Dios y mi bien y el bien de las personas a mi alrededor. Ese es el mejor resultado. Glorificar a Dios, mi bendición y bendecir a los que están cerca de mí. Para eso se necesita sabiduría. Y Dios es el que la da. Aquí lo dice Proverbios 2, versículo 6. De hecho, mire lo que dice aquí mismo en Proverbios en el versículo 7. Él atesora eficiente sabiduría, está hablando del Señor. Dios atesora eficiente sabiduría para los rectos
es el escudo de los que caminan en integridad. En otra versión, en la Reina Valera del 60, creo que lo explica mejor este versículo 7, porque dice, Él, es decir, Dios, provee de sana sabiduría a los rectos. Dios provee, Dios da, Dios concede sabiduría. Dice la palabra del Señor que aquel que le haga falta sabiduría, ¿qué? Pídala al Señor, porque Él la dará con libertad y sin reproche. ¿Te falta sabiduría? Pídela al Señor. Y estudia la palabra. Aquí vas a encontrar mucha sabiduría. Sabiduría práctica para tu vida. Entonces, por eso dice el Señor, no te jactes, no presumas de tu sabiduría, porque yo te la di. Lo siguiente que dice el Señor, que leíamos al principio en Jeremías 9:23, en lo cual no debemos jactarnos ni vanagloriarnos, es en la valentía. Repito, esta palabra se puede traducir de diferentes formas. En algunas versiones dice valentía, en otras versiones dice fuerza, otras traducciones es poder. Es la misma palabra, solo que tiene, digamos, diferentes traducciones al español. Valentía, fuerza, poder. Y el Señor dice, no presumas de ello. No que eres muy fuerte o un fortachón, tanto en lo físico como en lo mental o en lo emocional, o que eres muy valiente, muy atrevido, que tienes mucho poder, mucha influencia. No presumas de ello. Y mira de dónde proviene esto. No lo busques, pero seguramente lo has escuchado. Lo voy a citar, segunda carta a Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo 1:7, no lo busques, aquí lo van a proyectar. Dice el Señor, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la valentía, la fuerza, el poder, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Y Dios te concedió, y dale gracias al Señor si es tu caso. No es el mío, pero si es tu caso, dale gracias al Señor que te hizo fuerte, que te hizo atlético, que te hizo esbelta, que te hizo, como te haya hecho el Señor. Realmente no es trascendente eso, es algo temporal, es algo que se va a quedar aquí. Y si Dios te lo concedió, dale gracias a Él y aprovéchalo para su gloria. No para gloriarte o jactarte de ello, o presumir, o humillar a las personas que no tienen tus características. Porque todo esto proviene del Señor. ¿Y sabes tú cuál es el mayor poder que podemos ejercer? ¿Cuál es la mayor fuerza, la mayor valentía que como seres humanos tú y yo podemos poner en práctica? No es la física, no es tanto la mental, sino la fuerza, el poder y la valentía para dominarnos a nosotros mismos. No para mangonear a los demás, no para avergonzarlos, humillarlos, no para que sientan el poder que yo tengo, la influencia, sino para dominarme a mí mismo. Por eso dice lo que leían 2 Timoteo 1:7, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ese es el mayor poder, esa es la mayor fuerza, esa es la mayor valentía que tú y yo podemos practicar, dominio propio para obedecer a Dios. Ese sí es un valiente, ese sí es una persona fuerte, esa sí es una persona poderosa cuando se puede dominar a sí mismo para obedecer a Dios, porque no es fácil. Aquí es fácil, pero allá afuera, donde las tentaciones están a la orden del día, es difícil sustraerse de la tendencia natural del hombre de pecar, de hacer lo malo, lo desagradable, con el fin de satisfacerse a sí mismo. Ahí se requiere poder, valentía y fuerza para obedecer al Señor. No quiero decir que todo lo que hagamos está mal, pero si lo que vamos a hacer me va a significar a mí desagradar a Dios, o si lo que estoy pensando hacer es pecado, necesito fuerza, poder y valentía para sujetarme a mí mismo y no caer en esa tentación.
Ese sí es poder. Y el Señor te dice, no te jactes de ello, no presumas de ello, porque yo te lo he dado. No te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tercer punto que nos cita Jeremías en lo que tenemos que cuidarnos de no ser presuntuosos es las riquezas. Dice el Señor, no se alabe el rico en sus riquezas. Jeremías 9:23, lo leíamos al principio. ¿Quién da las riquezas? Creo que ya por deducción lo van a saber, ¿no? Si dijimos que la sabiduría la da Dios, si dijimos que el poder, la fuerza y la valentía la da Dios, ¿quién da las riquezas? Dios, conforme a su voluntad. Eclesiastés 5:19, si me puedes acompañar ahí, por favor. Está justo después de donde nos encontrábamos en Proverbios. El siguiente libro es Eclesiastés, capítulo 5, verso 19. Eclesiastés 5:19 dice, asimismo, el que Dios le da a un hombre, el que Dios le dé a un hombre riquezas y posesiones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Dios. Dios entonces concede no solamente las riquezas, dice aquí Eclesiastés 5:19, sino también el poder gozarse de ellas por el fruto de su duro trabajo. Entonces Dios da riquezas. No a todos nos ha dado por igual. Tal vez la mayoría quisiera tener más de lo que tiene, pero si somos hijos de Dios, debemos de contentarnos con lo que el Señor nos ha concedido. Porque dice su palabra que ninguno de sus hijos mendigará pan, porque Él es fiel proveedor de sus hijos. Y a algunos les concede por su gracia tener, digamos, más de lo que normalmente la gente tiene, del promedio. Pero el que las da, el que da las riquezas es el Señor. Y por eso Dios nos exhorta, no te hagas tesoros en el cielo. Perdón, no te hagas tesoros en la tierra, porque se corrompen, se oxidan. Hazte mejor tesoros en el cielo. ¿Cómo son los tesoros en el cielo? Con las buenas obras. Pero no te jactes, no presumas de tus riquezas. Yo quisiera añadir algo más a lo que estoy seguro que el Señor nos exhorta a no ser presumidos. Hablamos de la sabiduría, la fuerza, el poder, la valentía, de las riquezas, y yo quiero añadir una más, y me refiero a la fama. El famoso, si me permitieran añadir esta frase, el famoso no se vanagloríe, no presuma de su fama. Y en cierta forma tú y yo, tal vez unos más que otros, somos famosos. Tenemos cierto nivel de fama. Tal vez no con millones de seguidores en las redes sociales, pero de alguna forma tenemos fama entre la gente que nos conoce. Y el Señor te dice, no presumas de ello. Porque el Señor nuevamente también concede la fama. Mira lo que dice, regresemos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 1, Proverbios 22:1. Más vale, dice esta versión, más vale el buen nombre, que esa es la fama, que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. Más vale la buena fama, el buen nombre, porque también hay la mala fama o la fama mala, y dice Dios aquí, más vale el buen nombre, la buena fama, que las muchas riquezas. Es mejor tener buena fama que muchas posesiones. Es mejor la buena fama que el oro y la plata. Y mira, si me acompañas rápidamente a Génesis 12:2,
Mira lo que le dijo lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:2. Yo haré de ti, le está hablando Dios a Abraham cuando le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Génesis 12:2 dice, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Engrandeceré tu nombre, dice en otra traducción, te haré famoso. Yo te haré famoso. ¿Cuántos de aquí quisiéramos ser famosos? Ser conocidos, ser, como se dice hoy en día, influencers, ¿sí? Ser influyentes en nuestras opiniones, en nuestros comentarios, llegar a mucha gente, que mucha gente nos siga, que mucha gente haga caso a lo que decimos o lo que hacemos. Mucha gente aspira a esa fama y Dios la puede conceder, claro que sí. Aquí yo conozco varios famosos. No voy a decir porque no quiero tentarlos a caer en esta situación de creerse mucho por ello, pero aquí hay varios famosos. Y el Señor te dice, no te jactes de la fama que yo te la he concedido. No presumas de ella, porque así como le dijo a Abraham, yo también te puedo decir a ti, te voy a conceder un buen nombre. Qué hermoso tener una buena fama, aunque no sea con millones o miles de seguidores, sino una buena fama entre nosotros, una buena fama con nuestra familia, una buena fama con nuestros amigos. Qué hermoso sería eso, que tuvieran una opinión favorable de nosotros porque nos conocen y saben cómo somos. Pero puede ser que nuestra fama no sea tan positiva entre la gente que nos conoce. Y puede haber algunos, aún creyentes, que tienen una fama no muy buena. Cuestiones de carácter, una persona que a lo mejor es irascible, que es peleonera, que es mentirosa, una persona que defrauda, que pide prestado y no paga. En fin, no estamos exentos, si no tenemos cuidado de nuestro testimonio, a tener una mala fama. Y que la gente, aún sin conocernos, piense mal o hable mal de nosotros por lo que ha escuchado o lo que le parece haber visto en ciertas personas. Cierto que decimos como un refrán popular que no somos monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todo el mundo, pero hay personas que las ves y sientes algo hacia esa persona. Tal vez deberíamos de tener más atención, mis amados hermanos, en qué fama estamos produciendo en las personas a nuestro alrededor. ¿Tienen una buena opinión o no de nosotros? Y no creas, si hay una mala fama, no creas si hay un desprestigio, no creas que muchas veces se debe a que todos están mal y tú eres el único que está bien. Puede ser al contrario, pero no te has dado cuenta o no has querido darte cuenta. ¿Por qué? Porque hay soberbia, arrogancia y altivez, como decía al principio, creer que yo sí, que yo soy el único, que nadie más que yo, y me ciega a ver la realidad de mi fama ante las personas. Y aunque esta fuera buena, no debemos presumir de ella. Acompáñame a Mateo 5:16, por favor. Mateo, primer libro en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 16, para terminar con este punto de la fama. Mateo 5:16 dice así el Señor Jesucristo, dice, así alumbre, habla acerca de que las lámparas se ponen en lugares altos para iluminar, como aquí los focos están arriba y no abajo, para iluminar el salón, el área, y dice en el versículo 16 de Mateo 5, así alumbre la luz de ustedes, es decir, la fama de ustedes, alumbre delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Tú y yo tenemos que usar la fama que Dios nos conceda, la influencia que Dios nos permita. Debemos usarla para que al ver la gente lo que hacemos, glorifique a Dios. ¿Cómo lo va a glorificar? Cuando tú y yo demos testimonio de que somos obedientes a Dios, de que hacemos las cosas para su gloria, para la fama de nuestro Señor.
El salmista decía, no a nosotros, Dios, sino a ti sea toda la gloria. Tenemos entonces que entender que si Dios nos concede la sabiduría, las riquezas, el poder, la valentía, la fuerza, la fama, no es para gloriarnos nosotros, sino para glorificarlo a Él. Y esto es de lo que el hombre normalmente presume. Estos aspectos son los que más se presume en la vida cotidiana de las personas. La fuerza, sabiduría, poder, riquezas, valentía y la fama. Pero como hemos dicho, y creo que quedó demostrado con los pasajes que he citado, y más aún cuando dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. La fama, las riquezas, el poder, la valentía, la sabiduría. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos jactarnos de algo que Dios nos ha concedido por su gracia, que nosotros no merecemos y que definitivamente en nosotros no está el poder para lograrlo, sino que el Señor nos lo ha otorgado para su gloria? Es como decimos en México, saludar con sombrero ajeno, presumir lo que no soy, porque es Dios en mí el que ha concedido estas cosas. Eso es algo que no le agrada al Señor, porque todo el mérito es de Él. Por eso dice Dios, no presumas de esto, si es que lo tienes. ¿Cuál es el remedio entonces? Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 1:7. Tener temor de que lo que Dios nos concede es para su gloria, para nuestro bien y el bien de las personas a nuestro alrededor, no para que presumamos de ello. También dice Romanos 12:3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez. Romanos 12:3. No te creas mucho. Hay otro pasaje también que dice en la Biblia que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. A pesar de que seas súper famoso, súper valiente, muy poderoso, muy influyente, con riquezas, con una sabiduría excepcional, dice, veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y sabes que el Señor se agrada de ello y te va a dar todavía más de eso, porque lo estás administrando con sabiduría. Entonces, el Señor nos advierte, no presumas de esto, no te jactes de esto otro, porque yo te lo he dado. Sin embargo, regresando al pasaje de Jeremías 9, hay aspectos positivos en los cuales tú y yo sí podemos gloriarnos, sí podemos, digamos, brillar, resplandecer, alabarnos, inclusive sentirnos bien. Regresa conmigo, por favor, a Jeremías 9. Por si acaso ya lo olvidamos. Jeremías 9, ya nos dijo el Señor claramente en qué cosas o en qué aspectos de nuestra vida no debemos de ser presuntuosos, gloriarnos de ello, pero sí hay un aspecto en el cual el Señor dice, en esto sí, si vas a presumir, por decirlo de alguna forma, santa, si vas a darte a destacar, si vas a darte a conocer, si hay algo en lo cual, dice el Señor, quiero que te alabes, que brilles, que resplandezcas, que festejes. Versículo 24 dice de Jeremías 9, más bien, alábese en esto el que se alabe. O sea, si te vas a alabar, si te vas a echar porras, si vas a hablar bien de ti, que sea en esto, dice el Señor, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Mira nada más. Tú y yo sí podemos alabarnos, gloriarnos, dice en otras traducciones, brillar, resplandecer, hablar de que conocemos al Señor y que lo entendemos. Que Él es el Señor, dice,
que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. De eso sí, tú y yo podemos hablar con toda libertad. Y al Señor le agrada. Que tú digas, yo conozco a Dios. Conozco que Él hace misericordia, que Él juzga con justicia, que Él es justo, que Él es santo, que Él es bueno. Yo conozco a Dios. Me congratulo, me felicito por conocerle. Gracias a Él que se dio a conocer a mi vida, ahora yo te puedo hablar de este Dios. De eso sí, el Señor dice, alábate. Dios no reprende al hombre que busca gloriarse cuando lo hace por las razones correctas. Sí está a disgusto cuando alguien se gloría de las cosas incorrectas que ya mencioné. Pero cuando es por algo correcto, de conocer a Dios, de entenderlo, de que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, de eso el Señor no se desagrada y no está en contra de que tú y yo lo hagamos. El problema es que usualmente tú y yo presumimos, nos jactamos o vanagloriamos de las cosas equivocadas que nos causan daño, que dañan a los demás y que por supuesto ofenden a Dios. Ese es el problema de lo que tú y yo presumimos. Usualmente no son estas características, sino aquello que por la gracia de Dios hemos alcanzado. Dios no espera que tú y yo lo entendamos totalmente. Es más, sabe que no lo podemos hacer. Jeremías 9:24 no se contradice con la Biblia, porque aunque Dios sabe que no lo podemos conocer completamente, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, Dios sabe que tú y yo no lo podemos comprender, como dice Romanos 12:3 me parece, 11:33, cuando dice que son inescrutables sus caminos, insondables son sus juicios, ¿verdad? Él lo sabe. Y Jeremías 9:24 no pretende decirnos que tenemos que conocer totalmente a Dios. Pero sí nos dice en qué tenemos que conocerlo y entenderlo. Con suficiencia para decir, yo conozco a Dios. Tú y yo podemos decir eso, yo conozco a Dios. Claro que nunca lo conoceremos, ya lo dije absolutamente, pero conocemos lo suficiente de Él. Sabemos lo suficiente de Él para saber quién es Dios, qué hace, cuál es su propósito, su plan, cuáles son sus intenciones con la humanidad. Tú y yo podemos decir de eso. Y aquí claramente en Jeremías 9:24 me dice, si tú me entiendes, si tú me conoces en esto, yo me agrado de ti, dice el Señor. ¿En qué cosas? Lo vuelvo a leer. Alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, hasta ahí estamos. ¿En qué tenemos que entender y conocer a Dios? Dice, en que yo soy el Señor. Que tú y yo estemos conscientes, que tú y yo tengamos el entendimiento que Él es el Señor, a Dios le agrada. Que no hay otro Señor, que no hay otro Dios más que nuestro Dios. Y dice además que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Si tú y yo entendemos eso, al Señor le agrada. Si tú y yo comprendemos eso, como decimos popularmente, ya la hicimos. Él es el Señor, hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué decimos entonces que conocemos a Dios de esta manera? Porque sabemos que Dios nos ama. Y aún en nuestra limitada capacidad de conocerle como realmente es, Dios nos concede cierto grado de conocimiento, cierto grado de entendimiento de su persona, con suficiencia para saber que Él nos ama. Y sabes una cosa, mi amado hermano, lo que más te conviene no es tanto la sabiduría, la fuerza, el poder, la valentía o las riquezas o la fama, no es lo que más te conviene, esas son añadiduras. Lo que más te conviene a ti, lo que más me conviene a mí y a toda la humanidad es Dios. Dios mismo es lo que más necesitamos. Dios mismo debe ser el fin de nuestra existencia, la razón de nuestra vida. Dios, todo Dios, todo Dios.
Si el Señor nos concede por añadidura todas las demás cosas, bienvenidas. Y si no, tengo suficiente con Dios, no necesito más, porque teniéndolo a Él, lo tengo todo. Poder estar en situaciones adversas, en dificultades económicas, en una salud endeble, en relaciones desastrosas, pero si tengo a Dios, no necesito más para vivir. Y Dios lo sabe. Y por eso Dios, que te ama tanto, se da a conocer a ti, para que lo conozcas como Él realmente es. Él es el Señor, dice, entiéndeme en esto. Hermanos, la conclusión de toda esta serie, si llegamos a este entendimiento de lo siguiente, ya estamos hechos. Dice, entiéndeme en esto, compréndeme en esto, conóceme en esto, dice el Señor, que yo soy el Señor, el Rey Supremo de todo el universo, aquel cuyo reino se manifestará en plenitud en el retorno de Cristo, aquel con el cual estaremos por la eternidad. Si tú comprendes eso, tu vida cambiará, tu vida será diferente, tendrás otro enfoque, otras prioridades, vivirás para Él y no para ti mismo. ¿Qué más dice el Señor en lo que quiere que le entendamos y comprendamos y conozcamos? En que Él hace misericordia. Porque si no fuera así, tú y yo ya habríamos perecido desde mucho tiempo atrás. Tú y yo somos milagros andantes, ¿sabes? Tú y yo somos milagros vivientes. A lo mejor dirás, yo no he padecido ninguna enfermedad, no he tenido un accidente grave, pero estás vivo y el vivir es un milagro de Dios. Porque Dios concede a cada uno la vida hasta que Él determina su fin terrenal. Y si tú estás aquí es por la gracia de Dios, porque Él te ha concedido vivir un día más. Ya no hablemos de mañana, pasado mañana, un día más el Señor te ha concedido, y ese ya es motivo para reconocer que Él es misericordioso. ¿Cuántos perecieron en esta noche? ¿Cuántos no despertaron vivos en esta mañana? Miles de personas alrededor del mundo. ¿Qué hace la diferencia entre tú y ellos? La gracia de Dios. Pero cuando el Señor diga hasta aquí, mientras agradezcámosle al Señor por su misericordia en esta tierra. Él nos provee lo que necesitamos. ¿Qué más nos dice? Que le entendamos y le conozcamos y comprendamos en que Él hace juicio. Él es incorruptiblemente santo. Sus juicios son perfectos. Él hace lo mejor para nuestro bien y para su gloria. Él juzga. Él tiene un buen juicio, un juicio perfecto. Y no referimos solamente al castigo, sino que todas las cosas que Dios hace es perfecto. No tomes la justicia por tu propia mano. No hagas juicios a la ligera, sino confía en el Señor, que Él es juez justo, perfecto, santo y, como ya dije, incorruptible. ¿Tú crees que alguien se va a quedar sin el castigo que merece? Dice el Señor, yo no tengo por inocente al culpable. Sea lo que sea que haga una persona, tiene un castigo. Y si no hay arrepentimiento, vendrá un juicio. No digo para condenación a aquel que es salvo, pero sí para padecer por causa del pecado, aún en el creyente. ¿En qué más nos dice el Señor que tenemos que comprenderle y entenderle y conocerle? En que Él hace justicia. Y está muy relacionado con este punto que he mencionado. Él nos ha justificado por la fe en Cristo Jesús. Al arrepentirnos, Él nos ha perdonado. Tú y yo ya no tenemos más condenación si estamos en Cristo. Todas tus faltas, todos tus pecados pasados, presentes y futuros, ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Y cuando tú y yo venimos arrepentidos ante el Señor, Él nos perdona, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Amado hermano, amada hermana, con que entendamos esto, Dios es el Señor, no hay otro Dios, es el Rey del universo, el omnipotente. Él hace misericordia, tiene misericordia sobre mi vida, Él hace justicia, Él juzga con rectitud. Tú y yo
hemos logrado el propósito entonces de conocerle a Él. Esto significa no solamente estar bien en las cosas buenas, sino aún en los aspectos malos que la vida nos presenta por la gracia de Dios. Tenemos que tener la confianza que Él es el Señor, que Él es misericordioso, que Él es justo y hace justicia. Aunque las cosas estén de la patada, aunque nos esté yendo mal terrenalmente hablando, no dejemos de tener presente esta verdad de Jeremías 9:24. Y cuando tú y yo le conocemos y sabemos quién es Él y lo que hace, pondrá a venir las tormentas, los fuertes vientos, las muchas aguas y no decaeremos, porque sus misericordias nos sostienen día a día. Bienaventurados somos, mis amados hermanos, no solo porque sabemos de Él, porque conocemos de Él, porque hemos escuchado de Él, porque hemos aprendido de Él, porque hemos estudiado su persona, sino somos más bien bienaventurados porque le conocemos personalmente. Ese es un privilegio que tú y yo no deberíamos de despreciar. Deberíamos de tener siempre presente que tú y yo le conocemos y Él nos conoce personalmente y tenemos una relación inquebrantable. Porque Él se ha propuesto ser tu Dios y no dejará de serlo, aunque tú y yo nos desviemos, lo intentemos abandonar, cambiar nuestro camino, Él no nos dejará. Y por eso tú y yo podemos con toda alabanza decir, yo conozco a Dios. Y Dios me conoce a mí. Y Él me ama y quiere lo mejor para mi vida. Aunque eso mejor para mi vida no sea lo que yo esperaba, aunque para llegar a eso tenga que sufrir, tenga que padecer, Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Y como yo le conozco, descanso en ello. Él tiene misericordia de nosotros, que nuestro pecado ya lo ha juzgado en Cristo. Nos ha perdonado y nos hace justicia. Y no solo lo sabemos por referencias, sino por experiencia propia. Concluyo con lo siguiente. No nos gloriemos entonces, amados hermanos, por nuestra sabiduría, valentía, fuerza, poder, ni por las riquezas o bienes materiales que el Señor nos ha permitido alcanzar, porque todo eso es terrenal, temporal y pasajero. Si nos vamos a gloriar, si en algo vamos a brillar, que sea por conocerle y entenderle a Él, que Él sea nuestro gozo y nuestra alegría. Cuando Dios se convierte en nosotros, nuestra felicidad, podrán ofenderte, podrán maltratarte, podrán insultarte y no perderás tu alegría porque sabes que el que te ama está contento contigo. Conocer al Señor, que es misericordioso, santo y justo, se evidencia en la medida que nosotros también procuramos serlo. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, concluyo con este pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decirnos aquí este pasaje? Lo que hace un momento yo explicaba. Si tú y yo comprendemos que Él es el Señor, que es misericordioso, que es justo, que Él juzga, hace justicia, un reflejo de que le conocemos en esto es que tú y yo también trataremos de ser como Él.
procuraremos en ser justos, misericordiosos, compasivos, amorosos, comprensivos, tiernos, benevolentes. Porque dice aquí la palabra del Señor en 2 Corintios 3:18, somos transformados en su imagen. Somos transformados, nos estamos pareciendo más a Él. Y ese es un reflejo que tú y yo hemos comprendido. ¿Quién es Dios? Así es que vivamos en esta convicción. Y si ese es nuestro entendimiento, nuestra comprensión, aunque no entendamos muchas cosas, aunque no comprendamos los propósitos a veces de Dios en algunos aspectos que no entendemos del todo, si tenemos la certeza y la convicción de que Él es Señor, misericordioso, justo, santo, tendremos entonces contentamiento y le agradaremos a Él, porque dice el Señor, yo de esto me agrado. Esto me agrada a mí, dice el Señor. Y se agrada cuando tú y yo practicamos estos atributos de la misericordia, de la justicia, de la compasión, del amor hacia los demás. Y entonces seremos más como Él. Ponte de pie y vamos a orar. Que te quede la convicción, amado hermano, amada hermana, sin lugar a dudas, y te lo digo yo que conozco a Dios. Yo conozco a Dios. ¿Cuántos de aquí pueden decir lo mismo? Conozco a Dios. Yo conozco a Dios. ¿Y sabes qué puedo decir de lo que sé de Él? De lo que Dios me ha permitido conocerle, entender y comprenderle. Te puedo decir una cosa. Dios te ama. Dios te ama. No importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Y su amor por ti no ha cambiado. Si tú no te has puesto a cuentas con Él, solo está esperando que vayas hacia Él, pidas perdón al reconocer que has equivocado tu camino y Dios te perdonará. Restaurará tu alma y te dará un nuevo motivo para vivir. Vivir bajo su amor y para su gloria. Y que puedas decir como nosotros, yo conozco a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos conocerte, por permitirnos el entender lo que eres tú, lo que haces con nosotros, Señor. Y aunque hay muchas cosas que no comprendemos totalmente, te agradecemos que conocemos lo suficiente de ti para decir, yo te conozco. Yo conozco a Dios. Y te agradecemos que a pesar de que tú nos conoces y sabes todas nuestras fallas, nuestras debilidades, todos nuestros tropiezos, a pesar de ello, tú nos amas. Y nos has amado con amor eterno. Concédenos entonces, Señor, por favor, vivir en esa convicción de conocernos mutuamente. Y de esta forma, Señor, glorificarte y agradarte. Lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.